Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Jorge Ventimilla de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Presento este video porque quiero llegar a ustedes con una reflexión de parte del Señor Jesucristo. Él me ha hablado por medio de esta palabra y quiero transmitirlo de esta manera. Si me acompañan al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 27, dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían. Este pasaje bíblico presenta tres personajes: Pablo, Silas y el carcelero. No voy a hablar desde la perspectiva, desde el punto de vista de Pablo y de Silas, sino desde el punto de vista del carcelero. El carcelero, quien era una persona común y corriente, una persona como usted, como yo, que hemos caminado por la vida, hemos tratado de hacer las cosas bien, sin hacerle daño a nadie ni nada malo. Este hombre quizás en algún momento estuvo sin trabajo, de su niñez a su juventud, de su juventud a su adultez, y en un momento buscó trabajo y lo único que encontró era ser carcelero. Y empezó a trabajar de carcelero, pero llegó el día en que Pablo y Silas ingresaron a la cárcel. Un ministro, alguien de Dios, siempre va a pasar por tu lado, mi hermano, y te va a llevar algo refrescante a tu vida. Este hombre el carcelero tuvo que haber tomado los nombres de ellos y los ingresaron a la cárcel y pasaron a ser un número estadístico dentro de la nómina de los que estaban presos en ese lugar. Pero el versículo 25 nos detalla que Pablo y Silas, a medianoche, en medio de su tribulación, en medio de su problema que estaba pasando, porque habían sido presos injustamente. Si vemos versículos anteriores, Pablo y Silas, al menos Pablo había reprendido a una joven que tenía un espíritu de adivinación, y por esa razón estaban presos, por hacer lo correcto. Injustamente estaban presos. Dice que a medianoche empezaron a cantar himnos a Dios, y el versículo 26 nos detalla que hubo un gran terremoto. No fue un terremoto, fue un gran terremoto que estremeció los cimientos de la cárcel, donde se abrieron las puertas de las cárceles, de cada una de las celdas, y las cadenas se rompieron. El carcelero se había acostado a dormir, pensando que iba a ser una noche normal, una noche como cualquier otra, donde iba a amanecer, iba a contar los presos y iban a estar ahí sin problema. Pues mi hermano, esa noche el Señor había decidido tener un encuentro con ese hombre. Dice que él, despertándose, empezó a ver qué era lo que pasaba y vio que las puertas estaban abiertas, y él pensó que todos se habían ido. Entonces sacó su espada y se quiso matar. De pronto Pablo se da cuenta de esa situación, y desde el fondo dice el versículo 28 que más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El hombre había pensado que todos habían ido. Antiguamente a los carceleros, si se escapaba algún preso o se fugaba o como fuera el asunto, si no estuviera uno de ellos, los mataban, y no tan solo a ellos, sino también a su familia. El hombre se vio en un gran riesgo, y lo que primero pensó fue: me voy a quitar la vida. Quizás estés pasando por una situación que se te haya cruzado por la mente quitarte la vida, pero el Señor te da una oportunidad en esta noche. Por medio de este video quiero decirte que Dios te puede salvar. Dios puede salvarte a ti, puede salvar a tu casa. Dice que este hombre, al ver a Pablo y a Silas, después de haberlos escuchado que cantaban himnos a Dios, que adoraban en medio de la tribulación, él se postró a los pies de Pablo y de Silas y le hizo una pregunta en el versículo 30. Le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si tú tienes esa pregunta en esta noche, si tú tienes esta pregunta en este día, déjame decirte que la respuesta está en la misma palabra de Dios. Si tú te vas un versículo más adelante, en el versículo 31, dice que Pablo y Silas le dijeron: en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.
Dios te da la oportunidad en este día de poder creer en el Señor Jesús. Y en el momento en que tú empieces a creer en el Señor Jesucristo, tú vas a encontrar salvación, porque vas a empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios y tu familia contigo. El Señor no quiere darte salvación tan solo a ti, sino también a tu familia. Por eso Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Si avanzamos al versículo 33, dice que Él fue con los suyos y se bautizaron en el nombre. Mi hermano, mi hermana, joven, adulto que estás viendo este video, nada está perdido. Tenemos una oportunidad en nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos que creer y serás salvo tú y toda tu casa. Te invito a orar en esta noche conmigo y a decirle al Señor: toma control de mi vida. Quiero ser salvo. Cierra tus vistas y oremos. Bendito Señor Jesús. Te pido, Señor, que en esta hora tú bendigas a aquellos que están viendo este video, Señor. Si ellos han tenido pensamientos o situaciones duras en su vida, Señor, dales esperanza. En esta hora el Señor te dice: cree en mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cumple lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2:38 dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.